En su baby shower, mi hermana se burló, al menos mi bebé tendrá padre. Mi madre aplaudió. Los invitados se rieron. Mi hijo se levantó y dijo, tía, ¿debería mostrarles la foto del tío con su otra esposa y sus 2 hijos? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Al menos mi bebé tendrá padre. La risa de mi hermana Leonor fue como el quiebre de un cristal fino, afilado y cruel. Rebotó en las paredes de su impecable sala de estar en las lomas, un eco que se mezcló con las risas cómplices de sus amigas y el aplauso casi imperceptible pero infinitamente doloroso de mi propia madre. Cada sonido era un golpe físico, un empujón hacia el abismo de la humillación pública que habían cavado para mí durante años. El aire se espesó, pesado con el juicio de 20 pares de ojos que me miraban, algunos con lástima, otros con un disimulado regodeo. Sentí el calor subir por mi cuello, una marea hirviente de vergüenza y rabia impotente. Mis manos, aferradas a mi pequeño bolso de diseñador, una compra extravagante que me había permitido como un escudo para esta misma ocasión, temblaban ligeramente. Quería que la tierra me tragara. Quería volverme invisible, disolverme en la lujosa alfombra persa que probablemente costaba más que 6 meses de mi alquiler. Mi primer instinto, el que había perfeccionado durante 3 décadas de existencia, fue huir. Levantarme con la poca dignidad que me quedaba, murmurar una excusa y desaparecer. Dejarles disfrutar de su victoria, de su perfecta vida construida sobre mis supuestos fracasos. Estaba a punto de hacerlo. Mis músculos ya se tensaban para la retirada cuando sentí una pequeña mano en mi brazo. Bajé la vista y me encontré con los ojos de mi hijo, Gael. Tenía solo 12 años, pero en su mirada no había ni una pizca de la vergüenza que me consumía. No había dolor, ni miedo. Había acero. Una calma y una determinación que me helaron la sangre y detuvieron el tiempo. Su agarre era suave, pero firme, un ancla en medio de la tormenta. Mi hijo, mi increíble y sabio hijo, me estaba diciendo sin palabras que me quedara. Que aguantara. En ese instante, no tenía idea de por qué. No sabía que él no solo planeaba defender mi honor, sino que estaba a punto de presionar el botón de autodestrucción del universo de apariencias que ellos habían construido con tanto esmero. No sabía que la bomba que llevaba semanas guardando en silencio estaba a segundos de detonar. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, a ese precipicio donde una familia se desgarra o se reinventa, tengo que retroceder 3 semanas. A una llamada de mi madre que, como siempre, lo empezó todo. Crecer en la familia Rivas era como vivir en una galería de arte donde solo se exhibía una obra, mi hermana mayor, Leonor. Ella era la obra maestra, la pieza central invaluable. Yo, Amalia, era el boceto olvidado en un rincón, el recordatorio constante de lo que pudo haber sido y no fue. Mi madre, Beatriz, era la curadora principal de esta exhibición, dedicando su vida a pulir el marco dorado de Leonor mientras se aseguraba de que mi existencia permaneciera discretamente en la sombra. Mi museo del dolor personal está lleno de recuerdos vívidos, momentos que, como esquirlas de vidrio, se incrustaron en mi memoria y definieron mi lugar en el orden familiar. La primera exhibición data de una Navidad cuando yo tenía 10 años. Había ganado el primer lugar en un concurso de arte a nivel nacional para niños. Mi pintura, un paisaje surrealista lleno de colores vibrantes, fue elogiada por los jueces por su imaginación y técnica excepcionales. Llegué a casa con mi diploma y un pequeño trofeo, el corazón latiéndome con un orgullo infantil y puro. Esa misma noche, Leonor, 2 años mayor, llegó con su boleta de calificaciones, un perfecto desfile de 10. Durante la cena, mi padre destapó una botella de sidra espumosa para celebrar a Leonor. Mi madre le entregó una caja envuelta en papel brillante que contenía la computadora más nueva del mercado. Para que sigas siendo la mejor, mi reina, dijo, besando su frente. Mi trofeo y mi diploma yacían sobre la mesita de centro. En un momento, mi madre los miró. Ah, sí,
felicidades, Amalia, dijo, con el mismo entusiasmo que se usaría para comentar el clima. Pero no te hagas muchas ilusiones, hija. Del arte no se vive. Es un hobby bonito, nada más. Sentí como mi orgullo se encogía hasta convertirse en una bolita dura y fría en mi estómago. Aprendí esa noche que mis logros, mis pasiones, nunca pesarían lo mismo en la balanza familiar. La segunda y más dolorosa exhibición se inauguró cuando tenía 22 años. Estaba en la universidad, estudiando diseño gráfico, enamorada de un artista tan apasionado y tan poco preparado para la realidad como yo. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi mundo se detuvo. El padre de mi hijo, tras unas cuantas promesas vacías, desapareció, dejando solo una nota y un silencio que resonó por años. Reuní el coraje para decírselo a mi familia, esperando, tontamente, un poco de consuelo. Encontré un tribunal. Mi padre guardó un silencio sepulcral, su decepción era una capa de hielo sobre la mesa del comedor. Mi madre, Beatriz, lloró. Pero no eran lágrimas de empatía. Eran lágrimas de vergüenza. ¿Qué va a decir la gente?, sollozaba. Arruinaste tu vida. Arruinaste nuestro nombre. Me habló de opciones. De solucionar el problema. Cuando entendió que yo iba a tener a mi bebé, su tono cambió de la histeria a una frialdad calculadora. Puedes darlo en adopción, sugirió. Nadie tiene por qué saberlo. Todavía puedes casarte bien. Leonor, que ya trabajaba en una prestigiosa firma financiera, me miraba desde el otro lado de la mesa. No había compasión en sus ojos, solo una fría mezcla de lástima y superioridad. Siempre tan impulsiva, Amalia, sentenció. Nunca piensas en las consecuencias. Esa noche, mientras yacía en mi cama, con una mano sobre mi vientre apenas abultado, hice una promesa a la pequeña vida que crecía dentro de mí: nunca te sentirás no deseado. Seremos tú y yo contra el mundo. Y así fue. Gael se convirtió en mi mundo entero, mi razón y mi fuerza. Terminé mi carrera en línea, con él durmiendo en un Moisés junto a mi escritorio. Construí mi negocio de diseño gráfico desde cero, trabajando hasta la madrugada para cumplir con los plazos mientras mi hijo respiraba tranquilamente en la habitación de al lado. La tercera exhibición es más reciente. La última cena familiar a la que asistimos, hace unos 6 meses. Fue la noche en que Leonor y su esposo, Damián, anunciaron el embarazo. La euforia en la sala fue casi asfixiante. Mi madre lloró de alegría, esta vez sí. Mi padre abrió una botella de champaña carísima. Damián, siempre el centro de atención, era la imagen del éxito, un empresario carismático con un traje a la medida y un reloj que costaba más que mi auto. Se pavoneaba por la sala, aceptando felicitaciones, mientras mi madre lo seguía, presumiendo de su yerno perfecto. Damián acaba de cerrar un trato millonario en bienes raíces, la oí decir a una tía. Van a remodelar toda un ala de la casa para el cuarto del bebé. Solo lo mejor para mi primer nieto. Me encogí. Técnicamente, Gael era su primer nieto, un hecho que ella convenientemente olvidaba o ignoraba. Gael, a mi lado, también lo notó. Vi cómo sus hombros se caían una fracción de centímetro. En un intento por participar, mencioné con timidez que acababa de firmar un contrato importante con una marca de cosméticos orgánicos de alcance internacional. Era el proyecto más grande de mi carrera. Mi madre apenas me miró. Ah, qué bueno que te entretienes con tus dibujitos en la computadora, hija, dijo, antes de girarse de nuevo hacia Damián. Cuéntanos más de ese proyecto, Damián. Eso sí que es un trabajo de verdad. Fue esa noche cuando noté algo extraño. Vi a mi tío Fausto, el hermano menor de mi madre y el único en la familia que siempre me había tratado con genuino afecto, acercarse a Beatriz. Le susurró algo al oído. La expresión de mi madre se endureció. No digas tonterías, Fausto, le espetó en voz baja pero feroz. No arruines la noche. Más tarde, vi a Damián en el jardín, hablando por teléfono. Parecía tenso, alterado. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, colgó rápidamente y regresó a la fiesta con una sonrisa forzada pegada en el rostro.
En ese momento, lo descarté como estrés de negocios. No tenía idea de que había sido testigo de una pequeña grieta en la fachada perfecta, una grieta que mi propio hijo pronto convertiría en un cráter. La llamada de mi madre llegó un martes por la tarde, interrumpiendo mi flujo de trabajo en medio de un complejo diseño de logotipo. Ver su nombre en la pantalla de mi teléfono siempre provocaba la misma reacción en mi estómago, un nudo apretado de esperanza y pavor. La tonta esperanza de que, esta vez, la conversación sería diferente. El pavor de saber, en el fondo, que probablemente no lo sería. Hola, mamá, respondí, esforzándome por mantener un tono neutral, profesional, como si estuviera hablando con un cliente difícil. Amalia, replicó ella, su voz ya teñida con ese matiz de ligera desaprobación que era su firma. Te llamo por el baby shower de tu hermana. Es este sábado a las 2 de la tarde. En su casa. No era una invitación, era una citación. Una orden disfrazada de información. Gracias por avisarme, dije, mirando mi calendario. Estaba lleno, pero sabía que no tenía opción. Gael y yo estaremos allí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa cargada, que pude sentir físicamente. Ah, dijo finalmente. ¿Traes a Gael? Pensé que, quizás podrías conseguir una niñera. Ya sabes, estos eventos son más para las señoras. La sugerencia me picó como un insecto. Gael es familia, mamá, respondí, mi voz un poco más firme de lo que pretendía. Y tiene muchas ganas de ver a todos. Era una mentira piadosa, Gael sentía el mismo entusiasmo por las reuniones familiares que por una visita al dentista, pero yo no iba a darle a mi madre la satisfacción de saberlo. Escuché el suspiro familiar, el sonido de la resignación de una mártir. Bueno, si insistes, concedió. Por favor, solo asegúrate de que venga vestido apropiadamente. ¿Y tú también? Van a estar las amigas del trabajo de Leonor y algunas esposas de los socios de Damián. La traducción era clara, no nos avergüences. No te veas como la artista bohemia y madre soltera que lucha por salir adelante. Finge, solo por unas horas, que eres una de nosotras. Estaremos presentables, mamá, le aseguré, mi mente ya recorriendo mi armario en busca de algo que pasara su rigurosa inspección. Bien, dijo. Y por favor, intenta llegar a tiempo. El catering empieza a servir a la 1:30. Otra pausa. Y luego, la estocada final. Amalia, espero que no haya ningún drama. Leonor está en una etapa delicada. Se supone que este es un día feliz para ella. La indirecta era tan sutil como un martillo. No hables de tu vida. No menciones tu trabajo. No le recuerdes a nadie que te desviaste del camino sagrado. Solo sonríe, asiente y admira la vida perfecta de tu hermana. Solo quiero celebrar con mi hermana, dije, y una parte de mí lo decía en serio. A pesar de todo, estaba feliz por Leonor. La felicidad de tener un hijo era algo que yo entendía mejor que nadie. Bueno. Nos vemos el sábado, entonces. Colgó. Me quedé sentada en mi escritorio, el cursor parpadeando en la pantalla. El peso de las expectativas de mi familia se sentía físico, como una manta de plomo sobre mis hombros. Una parte de mí quería volver a llamar e inventar una excusa. Una fiebre repentina, un proyecto urgente. Pero otra parte, la parte terca y masoquista que aún albergaba la fantasía de una reconciliación, insistió en que tenía que ir. Tenía que intentarlo. Una vez más. Esa noche, mientras preparábamos la cena, le conté a Gael sobre el evento. Él estaba cortando pimientos con una concentración meticulosa, una nueva habilidad que le enorgullecía. «¿Así que vamos a la fiesta de la tía Leonor?», preguntó, sin levantar la vista de su tarea. «Baby shower», lo corregí suavemente. «Y sí, vamos. Es este sábado». Gael dejó el cuchillo por un momento. «Tenemos que ir. La abuela siempre te mira raro. Y la tía Leonor apenas nos habla». Sus palabras, tan directas y precisas, dolían. Mi hijo de 12 años veía la dinámica familiar con una claridad que los adultos, por conveniencia,
preferían ignorar. Siguen siendo nuestra familia, cariño. Y un nuevo bebé siempre es motivo de celebración. Él reanudó su corte, un poco más enérgico esta vez. ¿Va a estar el tío Damián? Supongo que sí. Es su casa. Noté que su mandíbula se tensaba. No me gusta cómo te mira. Como si fueras menos que ellos. No me gusta. Su percepción me sorprendió. Yo había notado la condescendencia de Damián, por supuesto, pero no sabía que Gael también. Decidí que no quería ir. El nudo en mi estómago se apretó. Quizás no deberíamos ir, Gael. Podríamos hacer otra cosa. Ir al cine. Gael se detuvo y me miró fijamente. Sus ojos, una copia exacta de los míos, eran serios. No, mamá. Tenemos que ir. ¿Por qué?, pregunté, confundida por su cambio de opinión. Porque si no vamos, pensarán que ganaron. Pensarán que sus miradas y sus palabras nos afectan. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Mamá, no vamos por ellos. Vamos por nosotros. Para que vean que no estamos rotos. La madurez en su voz me dejó sin aliento. Tenía razón. Huir solo confirmaría su narrativa sobre mí, la mujer frágil e inestable que no podía soportar estar cerca de una familia normal. La declaración de mi hijo cambió algo dentro de mí. Ya no se trataba de buscar su aprobación. Se trataba de afirmar mi propia existencia, mi propio valor, frente a ellos. Tienes razón, mi amor, dije, mi voz llena de una nueva determinación. Vamos a ir. Y vamos a brillar. En los días siguientes, me preparé para el baby shower como si me preparara para una batalla. Decidí que esta vez, no les daría ninguna munición. Invertí una cantidad de dinero que normalmente no gastaría en un solo atuendo. Encontré un vestido de seda de un azul profundo que era elegante y conservador, pero que también me hacía sentir poderosa. Compré unos zapatos de tacón que me daban unos centímetros extra de altura y confianza. Y el regalo fue mi declaración de guerra silenciosa. En lugar de algo de una tienda departamental, encargué un exquisito set de cuna hecho a mano por una artesana local, una manta de seda tejida con detalles bordados de colibríes y una almohada a juego. Era único, artístico y costoso. Un regalo que gritaba creatividad y éxito, las dos cosas que mi familia se negaba a ver en mí. Esto es una locura, me dije mientras envolvía el regalo en un papel lujoso. Pero no lo era. Era mi armadura. Iba a entrar a esa fiesta no como la madre soltera digna de lástima, sino como la profesional exitosa, la mujer independiente y la madre orgullosa que era, aunque ellos se negaran a verlo. Y mi hijo, mi valiente y sabio hijo, estaría a mi lado. No sabía qué pasaría, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía pavor. Sentía una lógica y peligrosa calma. La mecha que encendería el polvorín se prendió una semana antes de la fiesta, en el lugar más insospechado, el área de comida rápida de un centro comercial. Gael había ido con su mejor amigo, Leo, a ver una película. Era su ritual de sábado por la tarde. Después del cine, bajaron a la zona de comida para devorar unas hamburguesas. El lugar estaba lleno del bullicio típico de fin de semana, familias, adolescentes, el murmullo de 1000 conversaciones a la vez. Mientras esperaban su orden, Gael escaneaba a la multitud distraídamente. Y entonces lo vio. A unos 20 metros de distancia, sentado en una de las mesas de una cafetería un poco más exclusiva, estaba su tío Damián. Pero no estaba solo. Sentada frente a él había una mujer que Gael nunca había visto. Era rubia, sonreía mucho y llevaba un vestido de verano. A su lado, un niño de la edad de Gael, quizás un poco mayor, estaba concentrado en su teléfono. Y en una silla alta, una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, garabateaba en un libro para colorear. La primera reacción de Gael fue de confusión. ¿Primos que no conocía? ¿Amigos de la familia? Damián siempre era cordial con él, pero distante. Un tío político que cumplía con su papel en las reuniones familiares con una palmada en la espalda y una pregunta genérica sobre la escuela. Nunca lo había visto tan
relajado. Tan genuinamente feliz. Se reía de algo que decía la mujer, con una risa abierta y sonora que Gael nunca le había escuchado. Se inclinó para limpiar una mancha de chocolate de la mejilla de la niña pequeña con una ternura que resultaba extraña, casi fuera de lugar en el hombre que Gael conocía. Algo no encajaba. La escena era demasiado íntima, demasiado familiar. Gael observaba, fascinado y perturbado. El niño mayor levantó la vista de su teléfono y le mostró algo a Damián. Damián se rió y le revolvió el pelo. Luego, de una bolsa de compras de una tienda de electrónicos de lujo, Damián sacó una caja. Gael sintió un vuelco en el estómago. Reconoció la caja al instante. Era un dron de última generación, un modelo con cámara 4K y sensores de obstáculos que él había estado investigando en línea durante meses. El recuerdo de la última Navidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Le había mostrado emocionado el video del dron a su tío Damián en su teléfono. Mira, tío, ¿no es increíble? Puedes seguirte automáticamente mientras andas en bici. Damián le había echado un vistazo rápido, con una sonrisa condescendiente. Está muy padre, campeón. Pero eso es un juguete muy caro y complicado para un niño. Cuando seas más grande, quizás. Y ahora, ahí estaba. El mismo dron. En las manos de ese otro niño. El niño que miraba a Damián con una familiaridad fácil, como si fuera lo más normal del mundo recibir regalos así. Fue entonces cuando la niña pequeña, frustrada con sus crayones, se quejó en voz alta: «Papá, no me sale. Papá». La palabra resonó en la cabeza de Gael, ahogando todo el ruido del centro comercial. Se quedó helado. Leo, a su lado, le dio un codazo. «Oye, ya está nuestra orden». Pero Gael no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en la escena. Vio a Damián inclinarse y decirle algo al niño mayor, y el niño respondió: «Gracias, pa. Pa. Papá». No era un error. Una ola de frío y rabia recorrió a Gael. Era una rabia que no entendía del todo, pero que se sentía visceral. Era por el dron, sí, pero era por mucho más. Era por la mirada triste de su madre después de cada llamada de la abuela. Era por la forma en que su tía Leonor hablaba de su vida perfecta. Era por la condescendencia en la voz de Damián cuando le negó el dron, como si Gael no lo mereciera. Y ahora, este otro niño, que no era su primo, lo tenía. Y tenía a su tío. O mejor dicho, a su papá. Actuando por puro instinto, sacó su teléfono. Fingiendo que le estaba tomando una foto a Leo, apuntó la cámara hacia la mesa de la cafetería. El zoom no era muy bueno, pero la imagen era suficientemente clara. Damián, con una mano en el hombro del niño mayor, sonriéndole a la mujer rubia mientras la niña pequeña tiraba de la manga de su camisa. Capturó la escena. 1, 2, 3 fotos. La familia feliz. La mentira. ¿Qué haces?, preguntó Leo. Nada, murmuró Gael, guardando el teléfono. Vámonos. Ya no tengo hambre. En el camino a casa, Gael no dijo una palabra. La hamburguesa se quedó a medio comer en su bolsa. La mente le daba vueltas a una velocidad vertiginosa. ¿Su madre lo sabía? No, imposible. Habría visto el dolor en sus ojos. ¿Su tía Leonor lo sabía? Parecía tan feliz, tan orgullosa de su marido perfecto. Era un secreto. Un secreto enorme y feo. Y él, un niño de 12 años, acababa de tropezar con él. Llegó a casa y encontró a su madre en su estudio, concentrada en su tableta de dibujo, con los audífonos puestos. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro. Se veía tan tranquila, tan ajena a la tormenta que se cernía sobre su familia. Gael sintió una oleada de amor protector tan intensa que casi le dolió el pecho. En ese momento, tomó una decisión. No iba a contarle nada. No todavía. No podía ser él quien borrara esa paz de su rostro. Pero tampoco podía quedarse sin hacer nada. Tenía una prueba. Tenía una foto. Y en el siglo XXI, una foto era solo el principio.
tenía que saber más. Tenía que entender la magnitud de la traición antes de decidir qué hacer con ella. La inocencia de su tarde de sábado se había evaporado. Ahora tenía una misión. Esa noche, Gael apenas durmió. Daba vueltas en la cama, la imagen de Damián con su otra familia grabada en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía al otro niño con su dron, oía a la niña pequeña decir papá. Se levantó varias veces para ir a la cocina a tomar agua, y en una de esas ocasiones, vio la luz encendida bajo la puerta del estudio de mi madre. Sabía que estaba trabajando hasta tarde, como tantas otras noches, para darles la vida que tenían. Una vida honesta. El contraste con la vida doble de Damián lo llenó de una furia fría y decidida. Al día siguiente, un domingo, mientras yo estaba absorta en un proyecto urgente, Gael comenzó su investigación. Se encerró en su cuarto con su laptop, la puerta cerrada. Para mí, era solo un adolescente más buscando privacidad. Para él, era su cuartel general. Su primer paso fue analizar la foto que había tomado. La calidad no era excelente, pero con las herramientas de edición básicas de su teléfono, pudo aclarar la imagen y hacer zoom en los rostros. No había duda, era Damián. La mujer y los niños eran desconocidos para él. Su siguiente movimiento fue inteligente. En lugar de buscar a Damián, buscó a la mujer. No sabía su nombre, así que intentó algo más creativo. Abrió Facebook y buscó el perfil de su tía Leonor. Se desplazó por su lista de amigos, una interminable galería de rostros sonrientes y exitosos. Pero se centró en los amigos de Damián. Cientos de ellos. Metódicamente, empezó a abrir los perfiles de las mujeres en un rango de edad similar al de la mujer de la foto. Fue un trabajo tedioso y frustrante. Después de una hora, no había encontrado nada. Se recostó en su silla, frustrado. Tenía que haber una forma más fácil. Pensó en Damián. ¿Cómo ocultaría una segunda vida en la era digital? Quizás no usaba su nombre real. O quizás usaba una variación. Volvió a la barra de búsqueda de Facebook. Escribió Damián Rojas, el nombre completo de su tío. Apareció el perfil que ya conocía, fotos con Leonor, fotos en eventos de negocios, fotos de sus lujosas vacaciones. Todo perfectamente curado para proyectar una imagen de éxito y felicidad matrimonial. Luego, probó con variaciones. Damián R. de Rojas. Nada. Entonces, recordó algo de la cena de Navidad. Cuando mi madre lo había menospreciado por sus dibujitos, Damián había intervenido con una sonrisa aceitosa. No te preocupes, Beatriz. Los artistas son importantes. Mi abuelo, un Solís de Puebla, era un pintor increíble. Solís. Era el apellido de soltera de la madre de Damián. Gael sintió un chispazo de adrenalina. Volvió a la barra de búsqueda y escribió Damián Solís. Aparecieron varios perfiles, pero uno llamó su atención. La foto de perfil era un primer plano de un hombre que se parecía muchísimo a Damián, pero con el cabello ligeramente diferente y sin la barba de diseñador que solía llevar. Parecía un poco más joven. El nombre del perfil era Damián R. Solís. Hizo clic. Y ahí estaba. El premio gordo. El perfil estaba configurado como privado, pero la foto de perfil y la foto de portada eran públicas. La foto de portada era una toma familiar en la playa. El hombre del perfil abrazaba a una mujer rubia. A sus pies, un niño y una niña construían un castillo de arena. Eran ellos. La familia del centro comercial. El corazón de Gael empezó a latir con fuerza. Ahora tenía un nombre. La mujer estaba etiquetada en la foto de portada. Hizo clic en la etiqueta. Sofía Solís. Su perfil también era privado, pero su foto de perfil la mostraba a ella y al hombre, Damián R. Solís, sonriendo a la cámara en lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños. La biografía pública de Sofía decía, mamá de 2 pequeños aventureros. Esposa del mejor hombre del mundo. Viviendo nuestro sueño en Bosque Real. Bosque Real. Un exclusivo desarrollo residencial al otro lado de la ciudad. A años luz de Las Lomas.
Una vida completamente separada. Gael sintió una mezcla de triunfo y náuseas. Había encontrado la prueba. Pero era peor de lo que había imaginado. No era una aventura. No era un error. Era una vida entera. Una estructura paralela construida sobre una montaña de mentiras. Metódicamente, como un detective compilando un expediente, Gael empezó a tomar capturas de pantalla de todo lo que podía ver. La foto de portada. La foto de perfil de Sofía. La escasa información pública. Buscó el nombre Sofía Solís en Instagram. Su perfil era público. Y era una mina de oro. Fotos de cumpleaños. Fotos de vacaciones en la Riviera Maya, con fechas que, Gael recordó con una punzada de ira, coincidían exactamente con la convención de negocios en Monterrey a la que Damián había asistido hacía unos meses. Había fotos de Damián, o Damián R. Solís, entrenando al equipo de fútbol del niño mayor. Fotos de él enseñando a la niña pequeña a andar en bicicleta. Fotos de aniversarios, con leyendas empalagosas como 10 años con mi alma gemela. Gracias por nuestra hermosa familia, mi amor. 10 años. Leonor y Damián llevaban casados 7. La cronología era condenatoria. Damián ya estaba con esta mujer, ya tenía al menos un hijo con ella, cuando se casó con su tía. Gael se sintió mareado. Esto era más grande, más oscuro y más retorcido de lo que su mente de 12 años podía procesar por completo. Pero entendía lo esencial, el hombre que su familia idolatraba, el pilar del éxito y la respetabilidad, era un fraude monumental. Y su tía Leonor, la mujer que siempre había parecido tenerlo todo, era en realidad una víctima en una elaborada farsa. Y su madre había sido juzgada y menospreciada durante años por ser madre soltera, por haber tomado una mala decisión. Mientras tanto, el hombre perfecto de la familia tenía 2 familias y vivía una mentira que hacía que la situación de su madre pareciera un modelo de honestidad y valentía. La hipocresía era sofocante. Gael creó una carpeta secreta en su computadora. La llamó Proyecto Colibrí, en honor a los pájaros bordados en el regalo que mi madre había comprado con tanto esmero para el bebé que venía en camino. Dentro de la carpeta, guardó cada captura de pantalla, cada pieza del rompecabezas. Incluyó la dirección de la casa en Bosque Real que encontró en el perfil de Sofía. Lo tenía todo. La evidencia era irrefutable. Ahora, la pregunta más difícil, ¿qué hacer con ella? Sabía que si se lo mostraba a su madre, ella se sentiría obligada a contárselo a Leonor y el infierno se desataría. Pero si no hacía nada, irían a ese baby shower. Y tendría que sentarse allí, en silencio, mientras su madre era tratada como inferior, mientras todos celebraban al hombre que era un mentiroso y un tramposo. No podía hacerlo. No lo haría. Decidió esperar. El baby shower era el escenario perfecto. Era el templo de su hipocresía, el evento diseñado para celebrar la vida perfecta que era una mentira. Si iba a haber una explosión, tenía que ser allí. En el corazón del engaño. No por venganza. Sino por justicia. Por su madre. Guardó su secreto. Durante la semana siguiente, fue el hijo perfecto. Hizo sus tareas, ayudó en la casa, fue amable y obediente. Pero por dentro, era un volcán esperando a entrar en erupción. Llevaba el peso de su conocimiento como una armadura invisible. Estaba listo para la batalla. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo termina esta intriga familiar, por favor, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada me gusta ayudan a que estas historias lleguen a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos a la fiesta. El sábado llegó con un sol radiante y un cielo despejado, una burla cruel a la tormenta que se gestaba en nuestro pequeño auto mientras nos dirigíamos a las lomas. Yo conducía, con las manos apretadas en el volante, repasando mentalmente mis líneas, frases neutrales, sonrisas corteses, estrategias de escape para conversaciones incómodas. A mi lado, Gael estaba inusualmente silencioso, mirando por la ventana con una expresión indescifrable.
Llevaba el peso de su secreto, y yo, ignorante, llevaba el peso de años de desaires. La casa de Leonor era una obra maestra de la arquitectura moderna, enormes ventanales, paredes blancas inmaculadas y un jardín tan perfectamente cuidado que parecía artificial. El camino de entrada ya estaba lleno de autos de lujo, Mercedes, BMWs, Audis. Estacioné mi modesto sedán al final de la calle, sintiéndome, como siempre, como una nota discordante en una sinfonía de opulencia. Al entrar, el aire estaba impregnado de un caro perfume de lirios y del murmullo de conversaciones animadas. Unas 30 mujeres, todas vestidas con elegantes atuendos de tarde, sostenían copas de champaña. Mi madre, Beatriz, nos interceptó en la entrada. Su sonrisa era tensa, y sus ojos me escanearon de arriba a abajo en una evaluación que duró 2 segundos pero que se sintió como una eternidad. Su leve asentimiento me indicó que mi armadura azul había pasado la inspección, aunque por poco. «Qué bueno que llegaron», dijo, dándome un beso seco en la mejilla que no transmitía ningún afecto. «Leonor está en el centro. Vayan a saludarla». Leonor estaba sentada en un sillón que parecía un trono, adornado con cintas y globos en tonos pastel. Se veía radiante. Su embarazo le sentaba de maravilla, y su vestido de maternidad de diseñador acentuaba su vientre de una manera que la hacía parecer una diosa de la fertilidad. A su lado, Damián, de pie, sonreía como el orgulloso consorte. Cuando nos vio, su sonrisa se tensó una fracción de segundo, un microgesto que solo alguien que lo observara con la intensidad de Gael podría haber notado. «Amalia, qué bueno que pudiste venir», dijo Leonor, su tono dulce como el almíbar pero con un toque pegajoso. Me incliné para abrazarla, un gesto torpe y rápido. «Y trajiste a Gael». «¡Qué lindo!». La palabra lindo quedó flotando en el aire, cargada de un significado no dicho. «Felicidades, te ves hermosa», le dije sinceramente, entregándole nuestra bolsa de regalo. Mientras nos alejábamos, Damián le puso una mano en el hombro a Gael. «Campeón. Cada día más alto, ¿cómo va la escuela?». Su jovialidad era forzada, el tono de un adulto que no sabe cómo hablar con un niño. Gael solo asintió, sin decir una palabra, sus ojos moviéndose de Damián a Leonor y de vuelta a Damián. Pude sentir la tensión emanando de su pequeño cuerpo. La siguiente hora fue un desfile de humillaciones sutiles. Las amigas de Leonor me hacían preguntas con una falsa compasión. «¿Y cómo le haces, Amalia? Debe ser tan difícil tú solita con el niño. ¿No has pensado en buscar una pareja? Un niño necesita una figura paterna». Cada pregunta era una pequeña daga envuelta en seda. Yo respondía con sonrisas ensayadas y respuestas vagas, mientras sentía la mirada de mi madre sobre mí desde el otro lado de la habitación, asegurándose de que me comportara. El momento de abrir los regalos fue el punto culminante de la primera mitad de la tortura. Nos sentamos en un semicírculo alrededor del trono de Leonor. Uno por uno, abrió los regalos con gritos de éxtasis, un monitor de bebé con video de alta tecnología, un esterilizador de biberones de una marca europea carísima, un sinfín de ropita de diseñador. Cuando llegó a nuestro regalo, lo desenvolvió rápidamente. Sus ojos se abrieron un poco al ver la seda y los delicados bordados de colibríes. «Ah, qué bonito», dijo, con una voz notablemente más apagada que con los regalos anteriores. Lo sostuvo en el aire por un segundo, sin hacer ningún comentario sobre la artesanía o la originalidad. Luego, lo dejó a un lado, en el suelo, y tomó el siguiente paquete. Ni siquiera vio la tarjeta que Gael había dibujado a mano. Sentí la mano de Gael encontrar la mía bajo la mesa. La apretó con fuerza. Vi cómo su mandíbula se tensaba. El desaire no había sido solo para mí. Había sido para él también. Después de los regalos, llegó el discurso. Leonor se puso de pie, con una mano en su vientre, y agradeció a todas por venir. Habló de su emoción, de sus planes para el bebé. Damián se paró detrás de ella, con las manos en sus hombros, la imagen perfecta del esposo devoto. Y entonces, la mirada de Leonor se encontró con la mía a través de la habitación. Y supe que venía. Esa transición sutil en su expresión, de la felicidad radiante a una especie de suficiencia maliciosa.
Estamos muy bendecidos, dijo, su voz proyectándose para que todos la escucharan. Sabemos que no será fácil, pero estamos comprometidos a darle a nuestro hijo la mejor vida posible. Una vida con estructura, con estabilidad. Hizo una pausa dramática. Una vida con una madre y un padre que se aman y que están juntos para criarlo. La indirecta fue tan pesada que casi hizo vibrar las copas de champaña. Sentí todas las miradas clavarse en mí. El calor volvió a mi cuello, más intenso esta vez. Y entonces, soltó la frase fatal, la que había estado ensayando en su mente, la que estaba diseñada para ser el golpe de gracia. Me miró directamente, una sonrisa torcida jugando en sus labios, y dijo, mi bebé lo tendrá todo. Estabilidad, un buen hogar, y lo más importante. Se rió, una risa corta y cruel. Al menos mi bebé tendrá padre. El silencio que siguió a la risa de Leonor fue ensordecedor. Duró solo un segundo, pero en ese segundo, sentí como mi mundo se fracturaba. Luego, el silencio se rompió. Un par de sus amigas más cercanas soltaron risitas nerviosas, como una señal para el resto. Y mi madre, mi propia madre, comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento, deliberado. Muy bien dicho, hija, dijo en voz alta. Algunas mujeres simplemente toman malas decisiones. Es bueno saber que tú siempre has sabido elegir bien. Fue demasiado. El vestido caro, el regalo pensado, las sonrisas falsas, nada de eso había servido de armadura. Estaba desnuda, expuesta y sangrando en medio de su celebración. La rabia, una rabia blanca y pura que había mantenido a raya durante años, finalmente me ahogó. Ya no había estrategia. Solo la necesidad de escapar. Me puse de pie. Mi silla raspó contra el suelo de mármol, un sonido agudo que cortó las risas. Todas las cabezas se giraron hacia mí. No dije nada. Solo iba a darme la vuelta y caminar hacia la puerta. Dejar que se ahogaran en su propio veneno. Pero la mano de Gael volvió a encontrar mi brazo. Espera, mamá, susurró. Su voz era tranquila, pero vibraba con una energía que me detuvo en seco. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba haciendo, él también se puso de pie. Un niño delgado de 12 años, de pie en medio de una habitación llena de adultos hostiles. Parecía pequeño, pero su postura era la de un gigante. Mi madre fue la primera en reaccionar. Gael, cariño, siéntate. Los adultos están hablando, dijo con un tono falsamente dulce que usaba para dar órdenes. Gael la ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en Leonor y Damián. Dio un paso adelante, y luego otro, hasta que estuvo en el centro del semicírculo, en el espacio vacío que todos habían dejado para la realeza. Tía Leonor, dijo Gael. Su voz no tembló. Era sorprendentemente clara y firme. Felicidades por tu bebé. Leonor lo miró, desconcertada por la interrupción. Gracias, Gael. Ahora, ¿por qué no? Dijiste que tu bebé tendrá un padre, la interrumpió Gael, todavía con ese tono calmado y respetuoso que hacía sus palabras aún más impactantes. Tienes razón. Tener un padre es muy importante. Hizo una pausa, dejando que la atención de toda la sala se centrara en él. Damián se puso rígido. Pude ver una gota de sudor en su sien. Gael se giró lentamente para mirar a Damián. Quizás por eso el tío Damián decidió ser padre en dos familias al mismo tiempo. La bomba cayó en un silencio absoluto. Podías haber escuchado el latido de un colibrí afuera de la ventana. Las sonrisas se congelaron en los rostros de las invitadas. La boca de mi madre se abrió ligeramente. Leonor parpadeó, como si no hubiera entendido las palabras. Damián fue el primero en romper el hechizo. Forzó una risa, un sonido hueco y terrible. Y jaja, ¿qué imaginación tienes, campeón? ¿Qué videojuegos has estado jugando? Intentó acercarse para revolverle el pelo, un gesto paternalista para desarmar la situación. Gael dio un paso atrás, fuera de su alcance. Levantó su teléfono. No son videojuegos, tío. Su pulgar se movió rápidamente sobre la pantalla. Es la vida real.
En la pared detrás de Leonor y Damián había una enorme pantalla de televisión de última generación que antes mostraba una presentación de fotos de la feliz pareja. Gael, que siempre había sido un genio con la tecnología, sabía exactamente cómo funcionaba el sistema de la casa. Con un par de toques, su teléfono se conectó a la pantalla. Tía, dijo, su voz ahora con un filo de acero. Ya que hablamos de padres, debería mostrarles las fotos del tío Damián con su esposa Sofía y sus otros 2 hijos. Y entonces, la imagen apareció. Gigante. En alta definición. Llenando la pared. Era la foto de la playa. Damián, sin camisa, bronceado, con el brazo alrededor de una sonriente mujer rubia en bikini. A sus pies, un niño de la edad de Gael y una niña pequeña, sonriendo a la cámara, con cubos y palas en sus manos. Era la imagen de la felicidad familiar idílica. Pero la mujer no era Leonor. Y los niños no eran de ella. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Alguien dejó caer una copa, el sonido del cristal rompiéndose fue agudo y violento. El rostro de Leonor pasó del desconcierto al shock, y luego a una expresión de horror puro y absoluto. Se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la pantalla, sin poder creer lo que veía. El color desapareció del rostro de Damián. Era el rostro de un hombre cuya vida entera acababa de implosionar en público. El niño valiente en el centro de la habitación bajó su teléfono. El trabajo estaba hecho. La fachada perfecta se había hecho añicos para siempre. El caos fue instantáneo y total. La fiesta se desintegró. Las mujeres empezaron a murmurar, a recoger sus bolsos de diseñador, sus ojos moviéndose con avidez de la pantalla a los rostros descompuestos de Leonor y Damián. Algunas se apresuraron hacia la salida, ansiosas por ser las primeras en difundir el escándalo. Otras, las más morbosas, se quedaron paralizadas, sin querer perderse ni un segundo del drama. Apaga eso ahora mismo, gritó Damián, buscando a tientas el control remoto. Pero era demasiado tarde. La imagen estaba grabada en la retina de todos los presentes. Leonor se levantó de su trono, moviéndose como un autómata. Se acercó a la pantalla, sus dedos temblorosos rozando la cara sonriente de la mujer rubia. ¿Quién es ella, Damián?, susurró, su voz apenas audible. ¿Quién es esa mujer? Leonor, mi amor, por favor, cálmate. No es lo que parece. Es complicado. Te lo puedo explicar, balbuceó Damián, acercándose a ella. No me toques, gritó ella, girándose para enfrentarlo. Por primera vez en su vida, vi fuego en los ojos de mi hermana. No la autocomplacencia de la hija perfecta, sino la furia de una mujer traicionada. Sal de mi casa. Esta también es mi casa, Leonor, empezó él. Fuera, rugió ella, su voz resonando con una fuerza que nunca supe que poseía. Mi madre, Beatriz, finalmente salió de su estupor. Miró a Damián, el yerno de oro, el pilar de su orgullo familiar, y lo que vio en su rostro debió ser la confirmación de todo. Su propia cara se contrajo en una máscara de disgusto. Lárgate, Damián, dijo, su voz gélida. Y no vuelvas a buscar a mi hija. Derrotado, Damián lanzó una última mirada de odio puro hacia Gael y hacia mí. Ustedes, Siseo. Ustedes hicieron esto. Luego, se dio la vuelta y salió casi corriendo por la puerta principal. Con su partida, los últimos invitados se evaporaron. Pronto, solo quedamos nosotros 4 en medio de las ruinas de la fiesta, Leonor, que se había derrumbado de nuevo en su silla, sollozando sin control, mi madre, de pie, pálida como un fantasma, y Gael y yo. Parados torpemente en medio del desastre. El llanto de Leonor era el único sonido en la habitación. Era un llanto desgarrador, el sonido de un corazón y una vida rompiéndose en pedazos. Y entonces, en medio de sus sollozos, un sonido insistente comenzó a perforar el aire. Era el teléfono de Leonor, olvidado en una mesita auxiliar. Sonaba y sonaba, una melodía alegre y discordante. Debe ser él, dijo mi madre con desprecio. Leonor no se movió. El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente después, vibró con la notificación de un correo electrónico.
la pantalla se iluminó. Y desde donde estaba parada, pude leer el asunto, escrito en ominosas letras mayúsculas. Aviso final, ejecución de garantía hipotecaria. Mi madre se acercó para verlo. ¿Qué es esto? Un correo basura. Leonor levantó la cabeza, sus ojos hinchados y rojos. Miró la pantalla, confundida. No entiendo, susurró. Es del banco. Pero es imposible. La casa está completamente pagada. Damián la liquidó hace 2 años, fue el regalo de nuestro 5º aniversario. Con manos temblorosas, tomó el teléfono e intentó abrir su aplicación bancaria. Ingresó su contraseña. La pantalla mostró un mensaje, usuario o contraseña incorrecta. Lo intentó de nuevo, más despacio. El mismo mensaje. Al tercer intento, la pantalla cambió, su acceso ha sido bloqueado por seguridad. Por favor, contacte a su sucursal. Un nuevo tipo de miedo, más frío y más profundo que la traición, comenzó a deslizarse en la habitación. El rostro de Leonor perdió el último rastro de color. Ya no eran lágrimas de un corazón roto. Eran los ojos abiertos de par en par de alguien que se asoma al borde de un abismo y se da cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca fue real. La otra familia no era el secreto. Era solo la tapa de una caja de Pandora llena de pesadillas mucho peores. La calma que me había sostenido durante la fiesta se hizo cargo. Mientras mi madre entraba en pánico y Leonor se quedaba paralizada, mi mente, entrenada en resolver problemas para mis clientes, entró en modo de crisis. Leonor, dame el teléfono, dije con una voz suave pero firme. Ella me lo entregó sin oponer resistencia, como un niño. Busqué en mis contactos y llamé a una antigua cliente mía, la licenciada Serrano, una abogada especializada en derecho familiar y corporativo, conocida por ser una tiburona. Eran las 5 de la tarde de un sábado, pero sabía que ella a veces trabajaba los fines de semana. Para mi alivio, contestó. Licenciada, soy Amalia Rivas. Lamento molestarla, pero mi hermana tiene una emergencia. Es complicado. Le expliqué la situación de la manera más concisa posible, el correo del banco, la cuenta bloqueada, el esposo desaparecido. La licenciada Serrano fue directa. Amalia, necesito que tu hermana me dé autorización verbal por teléfono para hacer una investigación preliminar ahora mismo. Y necesito el número de cuenta y el nombre completo de su esposo. Le pasé el teléfono a Leonor. Con voz temblorosa, le dio a la abogada la información y el permiso que necesitaba. Quédese en línea, por favor, dijo la licenciada. Tengo un contacto en la banca de alto nivel. Deme 15 minutos. Esos 15 minutos fueron los más largos de nuestras vidas. Nos sentamos en silencio en la sala de estar, rodeadas de los restos de la celebración fallida. Los regalos a medio abrir, los platos de comida sin tocar, la pancarta de bienvenido bebé que ahora parecía una broma macabra. Gael se sentó a mi lado, su misión cumplida, pero su rostro ahora mostraba preocupación por su tía. Finalmente, la voz de la licenciada Serrano volvió a la línea. El tono profesional y enérgico había sido reemplazado por uno más grave. Leonor, ¿está sentada? Sí, susurró mi hermana. Bien. Lo que voy a decirte es difícil. Según los registros preliminares, la casa no está pagada. De hecho, fue rehipotecada hace 18 meses por el monto máximo posible, 20 millones de pesos. El préstamo está a nombre de ambos, pero los fondos fueron depositados en una cuenta a la que solo tu esposo tenía acceso. Leonor ahogó un grito. No, yo nunca firmé nada. ¿Alguna vez le has firmado a tu esposo un poder notarial?, preguntó la abogada. Sí, hace unos 3 años. Me dijo que era para agilizar unos trámites de inversión, para que él pudiera firmar documentos en mi nombre si yo estaba de viaje. Dijo que era algo estándar para parejas con negocios. Su voz se apagó. Dios mío, Leonor, dijo la licenciada Serrano, y por primera vez escuché un atisbo de compasión en su voz. Te hizo firmar un poder notarial amplio y sin restricciones. Con ese documento, él podía hacer literalmente lo que quisiera con tus bienes y los bienes mancomunados. Vender, comprar, hipotecar,
Todo sin tu consentimiento explícito para cada transacción. La abogada continuó, cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida de Leonor. El préstamo hipotecario no se ha pagado en los últimos 4 meses, por eso el banco ha iniciado el proceso de ejecución. Pero eso no es todo. He hecho una búsqueda rápida en el registro público. Hay 2 embargos precautorios sobre esta propiedad de otros acreedores. Y la cuenta bancaria mancomunada que tenían fue vaciada casi en su totalidad esta mañana. Quedan menos de 5,000 pesos. 20 millones de pesos de deuda. La casa a punto de ser embargada. Las cuentas vacías. Leonor no solo había sido traicionada emocionalmente. Había sido despojada. Damián no solo era un bígamo, era un estafador profesional, y su propia esposa había sido su víctima principal y más confiada. La hija dorada, la mujer que lo tenía todo, estaba en la ruina. Leonor dejó caer el teléfono. La expresión de su rostro era de un vacío absoluto, más allá de las lágrimas. Era el shock de alguien cuya realidad entera había sido demolida. Se giró hacia mi madre, sus ojos vacíos llenándose de una nueva y terrible emoción, la ira. «Tú lo sabías», espetó, su voz rasposa. «Claro que no, mi vida, ¿cómo puedes pensar eso?», exclamó Beatriz, horrorizada. «Siempre lo defendiste, siempre fue perfecto. Damián esto, Damián aquello, cualquier cosa que él decía era ley, me dijiste que firmara esos papeles, dijiste que no lo molestara con preguntas tontas de mujeres y que confiara en mi esposo», gritó Leonor. Su cuerpo temblando. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. Era mi tío Fausto. Debió haber recibido una llamada de pánico de mi madre. Entró y evaluó la escena, Leonor destrozada, mi madre a la defensiva, yo de pie en medio de todo. Su mirada se posó en el rostro de mi madre. «Beatriz», dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso inmenso. «Se acabó el juego. Tienes que decirle la verdad». Mi madre se puso pálida. «No sé de qué estás hablando, Fausto». «Claro que lo sabes», intervino él, su calma rompiéndose. «Te lo dije hace 2 años, vi los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito por accidente, gastos extravagantes, retiros de efectivo por cientos de miles de pesos, te dije que Damián andaba en malos pasos. Que algo no estaba bien». Todos nos quedamos en silencio, mirando a mi madre. «Te advertí que estaba endeudado hasta el cuello y que probablemente te estaba ocultando cosas a ti y a Leonor», continuó Fausto, su voz temblando de una ira contenida por mucho tiempo. «¿Y qué me dijiste tú? Me amenazaste, me dijiste que si abría la boca y arruinaba la felicidad de Leonor, me sacarías de la familia para siempre, me acusaste de tenerle envidia a Damián». Leonor miró a nuestra madre, la traición final y más profunda reflejada en su rostro. «Mamá», susurró. «¿Es eso cierto?». Beatriz se derrumbó en un sofá, su fachada de matrona controladora finalmente hecha polvo. Empezó a sollozar, un llanto feo y convulso. «No sabía lo del dinero», gimió, las palabras ahogadas por las lágrimas. «Lo juro, no sabía que era tan grave». «Pero sabías algo más», presioné yo, mi propia voz temblando. Ella asintió, sin poder mirarnos. Sabía que tenía una aventura. Lo descubrí hace 1 año. Lo confronté. Me juró que era un error, que la iba a dejar, que amaba a Leonor más que a nada. Me rogó que no dijera nada, que arruinaría todo. «Y tú le creíste», dijo Leonor, su voz muerta. «Lo encubriste». «Quería protegerte», gritó mi madre, levantando la cara manchada de lágrimas. «Quería proteger tu matrimonio perfecto, tu vida perfecta, la vida que yo nunca tuve, no quería que terminaras como». Se detuvo, pero todos sabíamos cómo terminaba la frase. «No quería que terminaras como yo». El secreto final, el motor de toda la dinámica familiar, finalmente había salido a la luz. Su obsesión con la perfección de Leonor no era solo orgullo, era un intento desesperado de reescribir su propia historia a través de su hija. Y en su ceguera, había sido cómplice de la destrucción total de la misma vida que tan desesperadamente intentaba preservar. En las ruinas de lo que alguna vez fue una familia, un nuevo orden comenzó a surgir.
El poder, que durante tanto tiempo había estado concentrado en la riqueza de Damián y el estatus de Leonor, se había evaporado. Ahora, el único capital que quedaba era la fortaleza, y por primera vez en mi vida, yo era la única que lo poseía. En las semanas siguientes, mientras la licenciada Serrano luchaba en una batalla legal para salvar lo que pudiera de los activos de Leonor, la realidad se impuso. La casa tuvo que ser entregada al banco. Los autos fueron embargados. Leonor, la reina de las lomas, con 7 meses de embarazo y sin un centavo a su nombre, no tenía a dónde ir. Fue Gael quien lo dijo primero, una noche, mientras veíamos a Leonor en las noticias, acosada por reporteros a la salida de los juzgados. Mamá, dijo en voz baja. La tía Leonor no puede quedarse sola. Puede quedarse aquí. Miré alrededor de nuestro pequeño apartamento, un espacio de 2 habitaciones lleno de libros, arte y amor, pero dolorosamente pequeño en comparación con lo que mi hermana estaba acostumbrada. Y sin dudarlo, supe que era lo correcto. Cuando se lo ofrecí, Leonor rompió a llorar. ¿Por qué? Sollozó. Después de todo lo que te he hecho, ¿por qué me ayudarías? Porque eres mi hermana, respondí, y las palabras se sintieron verdaderas por primera vez en años. Y porque la familia no se trata de apariencias. Se trata de estar ahí cuando todo se derrumba. Leonor se mudó con nosotros. Los primeros días fueron tensos y extraños. Pero poco a poco, en la intimidad forzada de nuestro pequeño hogar, las barreras comenzaron a caer. Hablamos. De verdad. Por primera vez. Hablamos de nuestra infancia, de la presión, de los celos. Ella admitió su envidia por mi libertad y mi talento. Yo admití mi dolor por su desprecio. Mi ayuda, sin embargo, vino con una condición innegociable. Iremos a terapia familiar, le dije a ella y a mi madre una tarde. Los 3. O no hay trato. Fue la primera vez que les puse un ultimátum, y aceptaron. Meses después, la vida era irreconocible. Leonor dio a luz a una hermosa niña, Itzel. Ver a Gael sostener a su primita con una ternura infinita fue uno de los momentos más sanadores de mi vida. La escena final de esta parte de nuestra historia tuvo lugar una tarde de domingo. Yo estaba en la sala, ayudando a Gael con su tarea. Leonor estaba en el sofá, meciendo a Itzel y cantándole una canción de cuna. La puerta se abrió y entró mi madre. Ya no vestía trajes caros, sino ropa sencilla. En sus manos traía contenedores con comida casera. No dijo mucho. Solo nos miró a todos, a su familia rota y remendada, reunida en mi humilde apartamento. Y en sus ojos, vi algo que nunca antes había visto, no juicio, no decepción, sino un arrepentimiento silencioso y quizás, solo quizás, el comienzo del amor incondicional. La familia perfecta había muerto en aquella fiesta. Pero en su lugar, de las cenizas, algo mucho más real y mucho más fuerte estaba comenzando a crecer. Miré a mi hijo, el niño que con un acto de valentía había demolido un mundo de mentiras para defender a su madre. Él había destruido la vida de su tía para salvar mi honor. Y me pregunté, mientras el sol se ponía, tiñendo nuestra pequeña sala de un brillo dorado, ¿fuimos los héroes o los villanos de esta historia? Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, y compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.